Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Señores, son las 3:51. Apenitas las 3:51 de la tarde. Uy, qué buen día tuvimos ayer. Tuvimos muy buen día, muy buen comienzo de la semana. Muy buen comienzo de la semana tuvimos ayer. Ya tenemos una idea de más o menos cuáles van a ser los premios que van a venir para esta semana, para el restante de esta semana. No obstante, estamos tratando de, pues, cachar alguno de ellos antes del miércoles. ¿Ok? Ayer se dieron hasta palés dentro de estas combinaciones. ¡Wow! Increíble. Ya lo tengo todo aquí detrás, si pueden ver, detrás de mí. Ahí tengo los números separados. Estuve separando en qué lotería están saliendo más. Estuve separando cuáles deberían de ser los mejores candidatos para esta semana. Ok. Así que vamos a ver cómo nos va con ese 94, ese 16, con ese 26. Se están perfilando como las mejores jugadas para esta semana. Así que vamos a ver. Vamos a ponerle actitud a eso, señores. Bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Aragones. Bueno, señores, y esta es su sesión para la sesión que tenemos dedicada a pronóstico de loterías, gracias a numerologosrd.com. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, porque tengo los millones, porque tengo. Recuerde visitar numerologosrd.com para estrategias, entrenamientos, truquitos y otros tipos de cosas también. Y para comunicarse conmigo también a través de numerologosrd.com si quieres formar parte de mis entrenamientos privados. Si en caso que usted quiera, pues, hacer una consulta privada conmigo. Yo no soy doctor, pero así que le dice a todo el mundo. Todo el mundo le dice consultas. ¿Usted sabe cuántos doctores hay en República Dominicana que hacen consultas? Los numerólogos mayormente, ¿verdad? Todo lo que necesita es un lápiz y un papel y hacer una cuadrícula y sacar, ¿qué más? Un triángulo y una fórmula y ya, tú eres numerólogo. Ya tienes una carrera. Se te tiene que respetar por eso ya. Ay, Dios mío, cuántos payasos. Anyway, señores, yo le estoy diciendo, mejor, en vez de querer llamarse numerólogo todo el mundo, ¿por qué no se llaman predictores así como yo? Predictor. Predice jugadas. Y ya, y usted se quita eso de encima, porque a usted le piden un título de numerólogo. ¿De dónde usted va a sacar el título de numerólogo? Antes que nada. Espérate, que tú hiciste un curso con quién en República Dominicana y entonces él te avaló a ti como numerólogo. ¿Y él dónde estudió? Ya. Y esa persona que le enseñó a esa persona, ¿dónde estudió? Ya. Entonces, están analfabetos enseñándole a leer a otros analfabetos. ¿Te imaginas? Bueno, ¿qué podemos hacer, señores? Te digo una cosa. En la vida, usted se va a tener que enfrentar a personas que simplemente no lo van a querer. Pero esas personas, escúcheme, esas personas van a querer ser sus mayores admiradores. Usted sabe lo que es Batman y el Guasón. Batman y el Guasón. Dos archienemigos.
hay un cómic, ¿verdad? Hay una historieta de Batman y del Guasón donde el Batman llega a tener la oportunidad de matar al Guasón. Pero el Guasón mismo le dice a él, tú me quieres matar, pero tú no eres capaz de matarme. Porque sin Guasón ya no hay Batman. Aunque yo sea lo peor, yo represente lo peor para ti, sin mí tú no puedes vivir. Entonces, para muchas personas yo soy ese Guasón. Para muchas personas yo represento ese archienemigo, el cual no soy de nadie. No tengo cabida en mi corazón para odiar a nadie. Decidí cambiar y mis acciones lo demuestran. Decidí cambiar. Decidí cambiar. Mis acciones lo demuestran. Pedí perdón. Ya lo he dicho varias veces. He perdonado. Porque si usted pide perdón y no perdona, ¿de qué vale pedir perdón? Yo estaba hablando esta mañana. Estaba comentando algo esta mañana que voy a estar compartiendo con ustedes y quiero que lo vean. Eso lo puse en mi Facebook, lo voy a compartir con ustedes por acá. Para que ustedes tengan una idea. Señores, uno tiene que ser agradecido en esta vida. Y yo me gustó tanto lo que estuve hablando que quería compartir eso con todos ustedes. Porque no se trata solamente de venir acá a hacer una predicción sobre algo. Lo que yo hago transciende. Lo que yo hago transciende. ¿Usted sabe por qué transciende? Porque no me enfoco solamente en lo material. Tú tienes que ayudar a la persona a crecer aquí y crecer aquí también. Y yo quiero que cada persona que yo toque en esta vida pueda crecer también. ¿Ok? Yo quiero que tú tomes un momento y compartas este video en este instante. ¿Ok? Quiero que compartas este video en este instante porque voy a estar compartiendo con ustedes algo que compartí esta mañana, perdón, algo que compartí esta mañana y lo quiero compartir contigo porque yo entiendo que tú eres una persona valiosa, tú eres una persona que sé que tienes temor de Dios, yo sé que tú eres una persona que quiere ser mejor en esta vida y quiero compartir esto contigo. Señores, después vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto después. Claro que sí, vamos a hablar de todo esto después. ¿Tú sabes por qué Dios bendice lo que yo hago? Porque lo hago de corazón. Porque dejo de hacer cosas que tengo que hacer para darme a otras personas y enseñarle lo que yo soy capaz de hacer a otras personas sin tener que creerme más que nadie. ¿Ok? Porque ahí es que está el detalle. Que tú puedas utilizar tu don sin tener que aprovecharte de nadie, sin tener que quererte hacer más grande que nadie. ¿Ok? Escuchen esto, por favor. Tomen lo bueno y desechen lo malo. Facebook. Espero que estén muy bien. Espero que hayan amanecido muy bien. Aquí amanecimos un poquito frío en Elizabeth, New Jersey. Estoy aquí calentando el vehículo antes de salir a trabajar por unas cuantas horas. Es importante que uno se tome un tiempo en la vida para reflexionar. Es importante que cuando usted se levante, antes de sus pies tocar el piso, lo primero que usted haga sea agradecer a Dios por un nuevo día. Es importante que antes de usted poner comida en su boca, usted le dé gracias a Dios esta mañana, porque su mesa tiene algo.
Reflexionen, señores, reflexionen en las cosas que ustedes tienen, en las cosas que han tenido, en las cosas que les faltan. Reflexionen en la vida de los otros, reflexionen en su vida. Es muy importante, señores. Hoy es un día que cientos de miles de personas amanecieron en el piso, amanecieron con miedo, amanecieron peleando por su vida, por su libertad en Ucrania. Una libertad que nosotros muchas veces tomamos sin hacerle mucho caso. Hoy en día, su libertad financiera, su libertad en el amor, su libertad física, es algo por lo cual usted tiene que pelear hoy en día. Reflexione en las cosas que usted piensa que le hace falta. Hoy en día, una de las cosas que me ha ayudado a mí a cambiar mucho ha sido reflexionar en quién yo me convertí, quién dejé de ser. Empecé a reflexionar mucho en eso y me ha ayudado bastante. Empecé a notar todas esas cosas que yo hacía antes, todas esas cosas que yo extraño del antiguo Raúl, esas cosas que hacían a Raúl mucho más atractivo, mucho más interesante. Empecé a buscar esas cosas y a notarlas. Me levantaba temprano, hacía hasta 2 sesiones de aeróbico al día, estudiaba constantemente, tenía varios trabajos, tenía metas, ahorraba, era consistente con mis proyectos. Todas esas cosas empecé a dejar de hacer. Entonces me convertí en otra versión de mí. Me convertí en la peor versión de mí. Y muchas veces eso viene porque usted va a empezar a cambiar quién usted es. La persona por la que otras personas han venido, usted la va a cambiar para tratar de complacer a esas personas, y es un error grave. Nunca cambie su esencia. A mí me pasó. Nunca cambie su esencia. Nunca deje de ser quien usted es para querer hacer feliz a los demás, para querer tener la atención de los demás. Nunca dejes de ser quien tú eres, porque en primer lugar las personas han venido a ti por quien tú eres. Y cuando tú dejas de ser esa persona por complacerlo a ellos, entonces ellos se van. Es increíble, ¿verdad? Tú dejar de ser tú para complacer a otras personas, pero ellos solamente estaban contigo por quien eras tú, y ahora que ya tú no eres tú, se van. En esta vida no hay recompensa que tú tengas sin que sacrificio. Sacrificio. Así que si tú quieres obtener algo en esta vida, tienes que trabajar duro por ello. Aunque tú veas personas que se le dé tan fácil, tú veas personas que se le den las cosas tan fácil, créeme, cuando se te dan las cosas fáciles, tú vives en una lucha más constante para mantenerlas.
Mientras más fácil vienen las cosas, más fácil se van. Mientras más difícil te cuesta a ti lograr algo, más lo aprecias. Y más te dolería dejarlo ir. Y una cosa que a ti te duela, tú vas a tratar de mantenerlo todo el tiempo que puedas, ¿verdad? Buenos días, buenos días. Así que, señores, solamente quiero dejarlo con eso. Reflexionen. Reflexionen. ¿Quién yo era antes? ¿Y en quién me convertí? Reflexionen. Piensa en eso un ratito. Ok, mi gente. Solamente quería dejarlo con esa pregunta a cada uno de ustedes. ¿En qué etapa de tu vida tú estás? Ya sea que tú tengas 18 años, 19, 20 años, 30, 50, 60 años. ¿En qué etapa de tu vida tú te encuentras? ¿Y en qué estado de ánimo? ¿En qué estado sentimental, emocional, físico, económico tú te encuentras en este momento? ¿Tienes sanidad mental? Que es lo más importante. No hay nada que tú puedas lograr sin salud. Pero recuerda, hay personas que tienen salud, pero su mente no está bien. Y yo creo que eso es una de las peores enfermedades. Las que atacan a la mente, las que atacan a nuestro juicio. Hoy por hoy se están librando muchas batallas, pero la batalla más grande se está librando en tu cabeza. Lo que tú observas, lo que tú crees, lo que tú opinas. Todas esas cosas que forman parte de ti hoy son cuestionadas cada minuto. Cada minuto viene alguien que cuestiona quién tú eres y por qué tú haces lo que tú haces. Nadie se dedica a conocer a nadie ya, ni siquiera las personas que se casan. Toman el tiempo de conocerse antes de casarse. Y muchas personas que dicen conocerse desde niños no toman el tiempo de reconsiderar conocer a esa persona nuevamente antes de tomar una decisión de casarse. Hoy en día, tener una relación sentimental con una persona debe ser tomada como una decisión de negocios. Literalmente. Y no me refiero a que el negocio va a ser bueno porque esa persona tiene bastante capital. No me refiero a eso. Tiene que ser una combinación. Yo, en vez de casarme, preferiría, en verdad, convivir a esta etapa de mi vida, a mis 43 años. No creo en el matrimonio. Eso es mi opinión. No creo en el amor incondicional de las personas. Esa es mi opinión. ¿Tú sabes lo que es amor incondicional? Les voy a enseñar una muestra de amor incondicional a ustedes. Póngame ahí de dónde se están conectando, desde qué país se están conectando, y les voy a enseñar una muestra de amor incondicional a todos ustedes para que usted sepa lo que quiere decir, lo que es amor incondicional. Póngame desde qué país se está conectando y por favor dele like y comparte este video. Le voy a enseñar una muestra de amor incondicional. Ustedes oyen esos piecitos. Esto es amor incondicional. Esta muchachita que está aquí,
Yo solamente silbé. Dime, mi amor. Ella no preguntó qué tú quieres. Ella no se sacudió, dijo, ¿qué quieres ahora? Ella no dijo, ¿para qué me llamas? Nada de eso. Yo la llamé y tenga por muy seguro que ella se puso contenta y dijo, me llamó Raúl, espérate. Y vino de aquí con la cola meneándola como loca. Me llamaste, ¿qué tú quieres, qué tú deseas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Esto es amor incondicional. Los perros saben más de amor que los seres humanos. Hay gente tan mala que trata tan mal a estos animalitos. Tan mal los tratan. Y aún así esos animalitos no lo dejan. Porque son nobles. ¿Verdad que sí, mami? Son súper nobles. No tienen malicia. No tienen envidia. No tienen egoísmo. A ellos solamente les gusta tener a alguien que seguir. Alguien que sea el líder de la manada, seguirlo y compartir con ellos. Es lo único que hacen. ¿Verdad que sí, mami? Dite algo. Di algo. ¿Mm? Esto es amor incondicional. Esta perrita espera todos los días por mí al frente de la puerta que yo llegue. Todos los días. Y cada vez que llego me recibe con cariño, con amor, como si fuera el primer día. Todos los días. ¿Acaso su esposo cuando usted llega brinca del sofá y le dice, mi amor, llegaste? Estaba loco por verte. Ya cociné, lavé los trastes. Estoy aquí, mira, hice la cama, cepillé el baño. Su esposa la recibe así, ¿verdad que sí? De las mujeres lo creo más que de los hombres. Bueno, ya te voy a bajar. Muchas gracias. Quería darle una lección a los muchachos. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tienes algo que decir? Aunque sea ¿eh? Nada. Que eso no pide nada, señor. Eso no hay maldad en ese corazón. Porque ella tiene un corazón. Ella tiene un corazón. Y mire esos ojos. Dicen que los ojos son el alma, la ventana del alma. Dicen que los perros no tienen alma. ¿Usted ha visto la película El propósito de un perro? A Dog Purpose. Ve esa película. Okay. Ahorita te saco. Ya. No es para tanto. Ok. Ya, me tengo que lavar las manos. Eso es amor incondicional. No espere el amor que le va a dar esa mascota de una persona. Esa perrita, usted sabe cuando me ha visto a mí enfermo lo que hace. Va y me busca y se recuesta al lado mío. Esa perrita, cuando yo no tengo dinero, usted sabe lo que hace. Va y me busca y se recuesta al lado mío. Esa perrita, cuando yo tengo plata, ¿sabe lo que hace? Va y me busca y se recuesta al lado mío. ¿Me entienden? Ojalá los seres humanos pudiésemos aprender de los animales, por lo menos, a tener un poquito de empatía hacia los demás y aprender a querer a los demás. Ojalá. Mira, ahí al lado mío está todavía. Ok, bueno, vamos a hablar sobre esto. Ok, vamos a hablar sobre esto. Y esto se lo voy a poner de una manera más fácil. Lo voy a poner como lo tengo aquí detrás, para que lo puedan entender, porque hay algunas personas que me estaban leyendo esto y estaban diciendo, pero Raúl salió el 45. Raúl, pero el 67 a lo mejor salió.
No. No. 7, 7, 74, 75, 76, 77. Ya. Perdón, este es un 2. Esto es un 2. Es que se está borrando. 24, 25, 26, 27. 7, 70, 71, 72, 79. 1 y 6, 16. 0 y 5, 05. ¿Ya? 4, 9 y 4, 9, 4. Eso es todo. ¿Por qué? Porque son decenas. So, déjame ponerlo de una manera más simple. Porque es mi culpa que se hayan enredado. Déjame ver. Es mi culpa que se hayan enredado. ¿Ok? So, vamos a ponerlo de esta manera. Empezamos con el 24, 24, 25, 26 y 27. Luego tenemos otra decena que es 70, 1, 2 y 9. Tenemos otra decena que tiene el 0, 5. Otra decena que va a tener el 94 y otra tiene el 16. ¿Ok? Ya. Ok. Estas son las decenas. Hay 5 decenas, ¿verdad? Porque hay que ser bien claro. Y lo que yo enseño, pues, lo enseño yo. Y muchas personas tienen otra manera de enseñar. Muy pocas personas enseñan. Entonces son, ¿verdad? 5 líneas. Y de esas 5 líneas yo le dije que van a haber premios. Ya de ahí han salido premios en primera. Si no me equivoco. 16, 9, 4 y 26. Ok. Los que están circulados han salido ya como premios. Ok. Eso fue el domingo. Yo le dije a ustedes que esto va a dar, escúchenme, le dije que esto va a dar de de 6 a 8 premios. Va a dar esto. Fíjese ahí, 70, 71, 72 y 79. Ahí va a venir un premio en primera, por lo menos 2 premios en primera de ahí. Deben de venir. ¿Ok? Por lo menos 2 premios en primera deben de venir de ahí. 24, 25, 26 y 27. Ya salió uno. Por lo menos otro premio más debe venir del 24, 25 y 27. Si no es que repite el 26. Ahora, recuerde que ninguno de esos premios, si no me estoy equivocando, creo que ninguno ha salido en Anguila. Déjame ver. No, ninguno ha salido en Anguila. Lo que quiere decir que esos premios que usted está viendo en primera y que salieron en primera, tienen un gran chance de venir en primera para Anguila. O de los que no han salido todavía pueden venir en Anguila. Yo creo que el que va a venir en Anguila va a ser el 05, señores. El 0550. Creo que va a ser el que va a venir en Anguila. ¿Ok? Y creo que va a ser, ¿ok? Basado en lo que estoy viendo, en la primera o en la segunda Anguila. ¿Por qué? Porque los demás han salido. 61 fue premio, creo, en la tercera Anguila ya. ¿Ok?
05 salió 2 veces, en la tercera y en la cuarta anguila. O sea que en la segunda anguila y en la primera, bueno, en la primera creo que salió también 05, si no me equivoco, corríjame. O 94 en tercera, uno de ellos. Yo lo tengo aquí todo anotado, lo que pasa es que no voy a estar viendo para atrás todo el tiempo. Pero voy a hacer así mejor y lo voy a ubicar mejor. ¿Ok? Señores, van 3 premios ahí en primera. Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. Réstele 2. De ahí todavía van a salir 6 premios más en primera. ¿No me lo cree? Lo verán. Lo verán. ¿Yo qué le di a jugar a ustedes? Díganme ahí qué fue lo que yo le di a jugar a ustedes. Todas las personas que están ahí, díganme qué yo le di a jugar a ustedes. Los 3 números que le di a jugar, ¿cuáles fueron? Quiero que me lo pongan ahí, por favor. No lo quiero decir yo en este instante. Que ustedes me lo pongan ahí. ¿Cuáles fueron los 3 números que yo le di a ustedes a jugar? Yo le enseñé mi plan completo para esta semana. El plan completo para esta semana se lo enseñé. Nadie le va a enseñar esta vaina. Nadie. Usted está loco. Usted está loco. Que yo le voy a decir a ellos cuáles son las jugadas que yo voy a dar. No. Estamos locos para nada. Exacto. Ahí está. 16, 05 y 94. Fueron las 3 que yo di. Y ya de ahí salieron 2 en primera. Pero tiene que bajar por lo menos uno de esos 3 números. Debe de bajar para anguila. Bajó palé. Bajó el 49, ¿qué? 50 o 05. 49.05 creo que fue que bajó en anguila. Imagínense. O no, creo que fue en nacional. Ustedes después me lo dirán. Yo lo que quiero que ustedes vean que este es el mapa. Este es el mapa. Yo le dije a ustedes que cuando yo encontrara maneras de sacar jugadas que pegaran, yo iba a estar embromando con esto de membresía y todo eso, porque ya es cuestión de tiempo para que uno empiece a agarrar palé. Y le estoy diciendo que solamente tengo que jugar un solo palé. Porque cuando yo diga voy a jugar palé, señores, le estoy hablando que me voy a buscar, voy a ir a 5 o 6 lugares y voy a jugar palé por lo menos de 25 pesos para no despertar sospecha. 5 o 6 lugares voy a ir. Pum, 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 pum. Palé de 25 pesos en cada uno. $25 en cada uno. Tranquilo. Tranquilo, eso no es mucho dinero. Pero si sale ese palé y yo voy y cobro en 5 o 6 lugares, me voy a reír para atrás. Pero yo tengo que crear algo. Ya yo sé cómo sacar mis jugadas que van a salir. Ahora yo tengo que buscar una manera de sacar los palés que salen de ahí y encontrar la lotería donde eso va a marchar. Señores, ni siquiera la misma gente que da números juegan su número. Y que lo juegan asustados de perderlo. Cuando una persona le juega 10,000 pesos, 9,000 pesos a usted y se lo enseña un ticket, es porque ha cobrado 200,000, 300,000, 500,000 pesos de ustedes. Así que 10,000 pesos es una babosería, no es nada. Uno se puede dar el lujo de botarlo. Y se salió el número, amén. Vamos a celebrarlo. Y que venga más gente. ¿Captaron lo que le estoy diciendo? Yo espero que capten. Siempre agradecido de que ustedes estén conmigo y que me apoyen. 6149 fue el que salió. Muchas gracias. Tú eres muy amable. Eso es lo que yo quiero, que la gente interactúe conmigo. Y ustedes ya lo están haciendo. Están haciendo tremendo trabajo. Obviamente, yo puedo buscarlo aquí. Lo que pasa es que trato de evitar perder mucho tiempo. Ese 97 está amagando mucho. 97 está amagando mucho está amagando ese 97. En tercera, tanto en anguila de la primera como en anguila de la noche, en tercera ese 97. Está amagando mucho.
ese 97. No me extrañaría que ese 97 lo tiren para la primera o de momento para la gana más. No me extrañaría. Porque ese 97 2 veces dice hoy en gana más. ¿Qué pasó en gana más hoy? En gana más salió el 26 hoy. Y el 24, sí, ahí había un palé. 26, 24, 42, 26. Salió ahí. ¿Están viendo? De esos numeritos. De esos numeritos. Tranquilo. Que yo voy a hacer una lista con esto. Y voy a sacar los palés. ¿Ok? Voy a sacar los palés. Y de esos palés vamos a ir eliminando cuál. Yo sé cómo lo voy a hacer. Tranquilo. Y con Dios adelante, porque lo que queremos tener es números que salgan en nuestra lista. Queremos tener números que salgan en nuestra lista. Es lo que queremos tener. Nosotros no queremos estar dando 10,000 números todos los días. No lo voy a hacer. No me van a ver a mí dando 5 o 6 números todos los días. No. Con un numerito que yo le dé a ustedes. Uno que ustedes sigan. Óyeme, pero si yo le digo a ustedes, sigan el 26 solamente, se hubiesen sacado ya varias veces. Si le digo jueguen el 61 solamente, 16-61 que le di, en la King Lottery salió el palé 16-61. Y yo vi que lo pusieron 2 veces ahí, porque son unos ladronazos. Eso hay que investigarlo. ¿Me entienden? Un solo número que yo le dé de aquí, uno solo de estos que yo no tengo que darle uno solo que yo le dé. Hay un chance de 2 números de estos que no van a salir. Ya. Pero un solo número que yo le dé a usted de esto es lo que usted necesita esta semana. Tranquilo, relax. Anguila primera y anguila tercera, tranquilo. Si el número sale en otras loterías, en segunda o en tercera, entonces debería de venir para anguila. Si el número sale en primera, en otras loterías, pues puede ser que nos lo tiren para la Florida o la New York. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Esa es la regla por ahora. Esa es la regla que queremos seguir. Si somos fieles a la regla y no nos doblamos, nosotros no vamos a tener que buscar 10 números, 15 números, nada de eso. Están aquí. Paciencia, paciencia. Te vas a ahorrar tanto dinero, que va a ser increíble la cantidad de dinero que te vas a ahorrar. Es más, puede ser que vas hasta dejar de jugar un tiempo lotería, porque vas a decir, ya no necesito estar jugando todos los días tantos números. Tengo más dinero en mi bolsillo. Mejor déjame hacer esto. Déjame comprar esto, comprar una habichuela, comprar esto. ¿Me entienden? Bueno, Raúl va a dar un número esta semana. Déjame ver cuál es el número que Raúl va a dar. O tú sabes qué, déjame tirarle a Raúl. Raúl, tú sabes que Raúl siempre me contesta. Raúl, sí, mira, discúlpame, tú no me conoces, pero soy yo, fulanito de Nagua. Mano, tú tienes un numerito por ahí. Yo te voy a decir, mano, me gusta tal número. Ese es lo que tengo en mi lista. Juégatelo tranquilito. O simplemente ve y ve los videos míos. Que yo ahí hablo bien claro de todo. Dale like y comparte este video si tú crees que eso es una buena propuesta. Yo quiero que tu dinero se quede en tu bolsillo. Es lo que yo quiero. Y yo quiero que tú tengas la mejor oportunidad de sacarle provecho a este nicho. Es lo único que yo quiero que tú hagas con la información que yo te voy a ofrecer. Inclusive, para la próxima semana, ya esto es algo tan natural que yo estoy haciendo. Es increíble cuando tú haces las cosas y disfrutándolas. Cuando tú disfrutas lo que tú haces,
Oye, ya las cosas vienen automáticas donde ti. Las cosas pasan automáticamente. Déjame ver esto. Voy a decir para la semana que viene. Óyeme, la fecha que es, mira cómo estamos. Y ya yo estoy hablando de la semana que viene. Así es como estoy trabajando yo, señores. Así es como estoy trabajando yo, para que usted vea que lo mío no es inventado. Que lo mío no es que yo me lo soñé. Ya, porque hay gente que vive soñando. Yo no puedo estar soñando. Yo no vivo en el limbo. Hay gente que vive soñando, señores. Mira, voy a decir ahora mismo qué es lo que va a pasar aquí. Esténse quietecito. Le voy a decir ahora mismo qué es lo que va a pasar aquí. Usted sabe que conmigo no hay pérdida. Óyeme, ¿y este número de que para la semana que viene? Todavía no me habían tocado. Estos dos números no me habían tocado todavía en esto. Mira qué vaina. No me habían tocado estos dos números todavía. Oye. Pero no se preocupe, que yo toda esta información se la voy a proveer a ustedes. Lo que pasa es que no nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Ya. Déjame ver. No podemos adelantar a los acontecimientos. Usted sabe cómo son las cosas. La gente lleva la cosa súper rápida. Óyeme, la semana que viene hay un numerito que está fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Súper fuerte. Wow. Buenas, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pregunta que tengan, pregunta que tengan. Alguien que me dé fecha, la fecha de alguien, por favor. Fecha de alguien. Dame tu día de nacimiento, tu día de nacimiento, tu día de nacimiento. Te voy a dar algo. Nada más necesito el día. No me vengan a decir 1900. No, no, no. El día solamente. Bueno, aquí tengo. Y si usted está viendo este video después, déjelo. Cuando usted vea este video, déjelo, que lo voy a poner a algunos de ustedes también. Me voy a ir desde arriba. Tengo a Wanda. Vamos a empezar con Wanda. Que esto es para ti. Ok, esto es para ti. Wanda. Ok, Wanda. Para ti, mi querida Wanda. Tú tienes el 166611. Ok, 166611, Wanda. Eso es para ti esta semana. Vamos a ver. Fénix. Fénix. Para esta semana. Fénix, para esta semana. Tú tienes el 270752.
Mi hermano Trinidad José, que anda por ahí. Denle like y comparte este video. Por favor, denle like y comparte este video. Trinidad José, mi hermano Cocholo, ¿cómo tú estás, papá? Hermano querido. Hermano de la niñez de allá, de Samaná. Cocholo, usted tiene, mi hermano, con el favor de Dios, $1606.51, mi hermano. Ok. Vámonos con Mireya Contreras. Vámonos con Dios, señores. Denle like y comparte este video, que llegaré a usted. Denle like y comparte este video. Su fecha, no me vote ese número. Esos 3 números que le estoy dando, no me lo voten. Eso con su fecha de nacimiento. No lo voten. Ya. Bueno. Mireya, estás igual. Tú eres igual que Cocholo, mi amor. Tú eres igual que él. Tú eres un 19. Tú eres igual que él. 160651. ¿Ok? 05. Ahorita quieren hacer una tabla de esto. Empiezan a oírme y hacen una tabla de esta vaina con lo que yo enseño. Porque la gente así. La gente es el diablo. La gente. Déjate llevar de la gente. Va para en loco. Lidia. Perdón, Valeria. Escúchame, Valeria. Tú eres 0550. Eso eres tú. Así nada más. 0550 tú eres. Óyeme. Qué cosa. Luis Manuel. Luis Manuel de la Margue. Mi hermano Luis Manuel. Usted es 389843. Ya, anótelo. Tanto los numerólogos revolteados. Ay, pero ¿cómo Raúl saca esa vaina? ¿Y de dónde se? ¿Y qué tabla esa? Espera, están tanto rebuscando las tablas y la cosa. ¿Y dónde que Raúl saca eso? Señores, eso es suyo. Ese número es de usted, personal suyo. Se lo estoy dando yo a usted. Ya. Bueno. Me quedé con quién. Lidia. Lidia, que dice ahí. Ajá. Lidia. Tenemos a Lidia, señores. Y Lidia es. ¿Usted sabe lo que es Lidia? Lidia es un 056510. Lidia. ¿Ok? Lidia. Vamos a ubicar acá. Tengo a Luisa Ledesma. Luisa, tengo que ver que den like y compartan este video. Tenemos que subir lejos. ¿Usted quiere que yo le dé el suyo? Suba lejos. Dele like y comparta, Dele like y comparta. Luisa Ledesma. Si no se lo di por aquí, cuando termine el video, usted lo pone de nuevo en los comentarios debajo, que yo voy a tomarme mi tiempo y se lo voy a poner. ¿Ok? Ya. 26. Luisa Ledesma y Leticia Rosario. Dicen que son 26. Bueno. Mucha gente ahí mirando nada más. Mucha gente mirando nada más. Mis amores, ustedes dos son 27, 37, 82. Ya. Bueno. ¿Quién más tengo por ahí?
Tengo William. Y mira lo que yo le dije a José Trinidad, Cocholo. Dígalo por ahí. Es el mismo de usted. Vamos a ver por acá. Altagracia Gil, mi amor, ¿cómo tú estás? Si yo no digo el número de usted aquí, cuando termine el video, usted lo escribe. Raúl, mira, este es el mío. Y yo, cuando termine el video, ¿verdad? En los comentarios que se quedan, pues yo vengo y le dejo, se lo escribo. Trato de responderle a todo el mundo, ¿ok? A todo el que pueda, trato de responderle. Y ya usted verá a la gente revisando todos los comentarios míos y harán una tabla con esto. Porque así es que anda el desgraciado por allá, esperando que yo hable nada más para venir a copiar. Esto es de buena fe, señores. Denle like y compartan el video, por favor. Denle like y compartan el video. Tengo Altagracia Gil, mi vida. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, bella? Número lindo ese que te salió ahí a ti, ¿oíste? Número lindo. El mismo 27 con el 87. Y a eso le vamos a poner el 23. $27, 87, 23. Ya. Presente, todos presentes. Señores, denle like, compartan el video. Tengo por aquí Andy Box. Andy Box. Andy Box. Andy Box. Güey, se me fue Andy. Espérate, ¿dónde está? Andy, hermano. Salud para usted y su familia. Ok. Qué número más lindo, mi hermano. Ese número es por todos los lados da el mismo. Por todos los lados ese número da lo mismo. Andy. Oíste. Por todos los lados ese número da lo mismo. Usted es un 1661, hermano. Ese pale que salió en la... Usted es un 1661. Óyeme, ese numerito de usted es un numerito bueno, mi hermano. Ese 16 es un número bueno. Es un numerito bueno. Usted tiene un número bueno. Usted tiene que ser una persona muy favorecida en esta vida, porque es un número muy bueno. La fecha de tu hija, wow, viste. Eso es. Eso es un numerito muy bueno. Ok, un numerito muy, muy bueno. Platanero Vázquez, mi hermano, ¿cómo tú estás, Platanero? Por ahí siempre apoyando. Querida, dame un segundito y te respondo, ¿ok? Dame un minutito. Te tiro para atrás inmediatamente. Bueno, usted ve cuando usted le manda email y le manda email a los clientes y los clientes no le contestan porque su vida es muy ocupada. Bueno, después pasan cosas y lo están llamando a usted como loco. Ahí está. Platanero, hermano. Espero que todo esté bien. Después se ponen a llamar a uno como loco y quieren ocupar el tiempo de uno como loco. No, yo tengo tiempo para todo. Tengo un tiempo para todo. Mi hermano, usted es 7202-55. Perdón, 57. Ya. 7202-57, mi hermano. ¿Ok?
Todas las personas que se me quedaron, por favor, ahora que va a terminar el video, usted me lo escribe ahí en los comentarios y yo voy a tomar un tiempo y se lo pongo ahí a cada uno. Tengo que hacer una llamada, me llamaron aquí en una emergencia, un cliente. So, usted sabe cómo son las cosas. Negocios son negocios. ¿Ok? El que se quedó, por favor, póngalo después de los comentarios y yo con mucho gusto se lo voy a poner ahí. Se lo voy a responder. Denle like, comparte el video, suscríbase y active las notificaciones. ¿Ok? Déjelo ahí después de que termine el video en los comentarios. Muchas gracias.